Yo quiero ir directo al tema. Estuve pensando mucho porque no sé si voy a poder abarcar lo que quiero, pero vamos a intentarlo. Intentar de comenzar y recorrer más que nada porque hay 5 martes. Entonces, como hay 5 martes, tal vez el tiempo se da o no llegamos. Bueno, haremos parte 2 el año que viene, eh, porque tampoco voy a sacrificar de apurarme, pero hay algo que siempre me ha enamorado y fascinado en la Biblia, algo muy particular. Yo sé que todos tenemos, todo lo que tenga que ver con la Biblia es una bendición. Las parábolas del Señor, las preguntas del Señor, los milagros. eh, Ni que hablar de las cartas de Pablo o el Antiguo Testamento, los libros de sabiduría. Pero hay un sermón que siempre me tocó mucho porque en pocas palabras, porque realmente es poco, aunque no nos va a alcanzar el tiempo, tiene tanta profundidad, tanta inmensidad, y es un poquito no claramente hablado. Es como que tomamos pedacitos del sermón y no todo el sermón. Ustedes lo deben ya estar adivinando. Es uno de los sermones que el Señor dio. No, no voy a decir el más famoso porque todos son importantes, pero es el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Vamos a tratar de recorrerlo, vamos a tratar de encontrar lo que yo he llamado alguna vez lecciones en el monte, lecciones en el Sermón del Monte. Así que espero que, bueno, tenés la grabación, tengas la Biblia, tengas papel y lápiz, porque ya hoy mismo voy a empezar con una introducción que es muy importante antes de ir directamente al capítulo. Pero vamos a leer Mateo capítulo 5, solo los primeros versículos para ponernos en tema y después ver un poco el contexto, ¿no? Dice, viendo la multitud, yo voy a leer el capítulo 4 al terminar primero, que dice que el Señor ya en el verso 23 había recorrido toda Galilea, que había enseñado, predicado, sanado, y se difundió toda su fama, y dice, trajeron, verso 24, a los que tenían dolencia, afligidos, enfermos, con tormentos, endemoniados, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así termina el capítulo 4 hablando de la multitud, porque era una muchedumbre, una gran muchedumbre, una multitud que le había seguido por distintas razones, profundamente sus necesidades, más que curiosidad. Y entonces el Señor va a arrancar este sermón. Después vamos a leer el verso, vamos a explicar el verso 1, que es un poco cómo comienza, pero ahora voy a leer algo de eso. Dice, viendo la multitud, Mateo 5:1, subió al monte y sujetándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta ahí nomás. No creo que lleguemos al verso 5. No sé si les doy muchas esperanzas al decirles esto, pero vamos a ir parte por parte para tratar de... A mí mi primera preocupación es que entendamos el Sermón del Monte como un todo, o sea, entender la idea general de todo el sermón, que es fundamental para después, cuando hablemos de que somos sal, de que hay que buscar primero su reino. Mateo 5, 6 y 7. Vos tenés que leerlo estas semanas todo junto y léelo varias veces. Y entonces entendelo como que es una continuidad de conceptos que tienen una profundidad y una importancia única.
Así que vamos a un poco a entender de qué está hablando el Señor, ¿no? Aquí hay un sermón que es casi un resumen o un compendio de teología práctica. Y el Señor lo desarrolla de una manera extraordinaria. Es como que resume, porque el tema de resumir no es fácil, ¿no? Los predicadores a veces nos ponemos bien extensos, largos, pesados. El Señor tenía la capacidad de resumir cada cosa y cada necesidad de nuestra alma, y es tremenda la riqueza que encierra en estas pequeñas frases sublimes, ¿no? Ahora estás en el Evangelio de Mateo. Lo primero que tenés que entender es el contexto, ¿no? Porque si no sabemos quién está hablando y a quién, esto es básico en la hermenéutica, en cómo estudiar la Biblia, quién escribió, a quién le escribió, en qué momento se escribió. Cuando vos entendés estos conceptos, podés acercarte al texto. Yo sé que Mateo 5, 6 y 7 son pasajes fáciles de leer, pero te perdés mucha riqueza si no entendés el contexto que hay. Ahora, estás parado en el Evangelio de Mateo, vos sabés que cada evangelio tuvo un enfoque distinto, y este Sermón del Monte en el contexto de Mateo tiene un impacto que trasciende todo, ¿no? Es una forma muy profunda, porque el Señor lo presenta de una manera distinta. Ahora vas a ver cómo Él se acerca a todo lo que la multitud que le oía conocía, las leyes de Israel, iba a ir a la esencia de la ley. O sea, es casi como que no introdujo, no presentó algo nuevo, pero lo que tenía le dio un nuevo enfoque, lo que ellos conocían. Por eso fue un maestro extraordinario y se metió en las cosas que ellos conocían, pero que no entendían. ¿Está bien? Y que al no entenderla no podían vivirla, por lo menos desde la forma en que Dios quería que la vivieran, ¿no? Así que Marcos habla a los gentiles y a romanos, por eso a veces en su audiencia le explica conceptos judíos y usa palabras romanas, a diferencia de Lucas y de Juan. O sea, quiero explicarte la diferencia en cada evangelio. Mateo en este caso está presentando al Señor como el rey de los judíos, el rey de reyes. Mateo está preocupado por presentar esto, ¿no? Marcos presenta al Señor como un siervo, el Hijo del Hombre. Lucas lo presenta como hombre, por eso la genealogía de Lucas va hasta Adán, la genealogía de Mateo, como tiene que ver con el contexto judío, va hasta David. Marcos no tiene genealogía porque justamente un siervo no era necesario su linaje, era el que servía. Y Juan no tiene una genealogía, sino habla de la eternidad, que en el principio el Señor estaba desde el principio creando los cielos y la tierra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque Juan presenta al Señor como Dios. Ahora, es interesante porque Mateo era una persona muy especial, era un leví, era un cobrador de impuestos, era un hombre que por un lado traicionó al pueblo judío, cobrándole para Roma, pero por otro lado, él era muy bueno para los números. Algunos de ustedes son buenos para los números, es bueno para escribir. Acordate algo muy interesante. En la época del Señor Jesús, la mayoría de la gente era analfabeta, ¿sí? Por eso la cultura era una cultura oral. La gente repetía cosas, hablaba cosas y seguía repitiendo cosas y memorizando cosas porque no escribían, muchos no leían, y entonces personas como Mateo, que tenían capacidad, habían aprendido a leer, a contar, eran personas valiosas, y él fue un hombre muy valioso porque él se preocupó de presentar a Jesucristo como rey de los judíos, tomando profecías del Antiguo Testamento y siendo detallista y minucioso. Ustedes saben lo que digo, algunos de ustedes anotan lo que gastan, lo que deben, lo que no, y otros somos medio un desastre. No sabemos mucho de dónde se fue el dinero, qué hicimos, ¿viste? Es un problema. Entonces Mateo es muy
detallista en querer presentar a Jesucristo y dar todos los elementos para que entiendas la relación al pueblo judío y que Él es el rey de los judíos, que Él es el Mesías, ¿no? Mateo es como, a ver si entendés, es como un puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y es un puente lleno de citas y referencias del Antiguo Testamento. Hay en los 28 capítulos de Mateo 53 citas y 76 referencias. O sea, 129 veces de los 28 capítulos habla del Antiguo Testamento. Es como que lo toma y dice, a ver, yo quiero que entiendas que este es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Rey de los judíos y va refiriéndose, tomando el Antiguo Testamento y lo va poniendo ahí. Y él usa la palabra esta, la palabra se cumpliese, que la usa por lo menos 12 veces, como remarcando que el Señor estaba cumpliendo las profecías. Es interesante, aunque no parezca ahora, cómo esto va a hacerte entender el Sermón del Monte. Así que hay un blanco primario que está dirigido a una proyección del pueblo judío y a su reino. Y tiene que ver con la idea del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento tiene un enfoque a la iglesia, el Antiguo Testamento es un libro que proyecta a Israel. Y entonces llegás al Sermón del Monte, ¿no? El último texto de Malaquías, cuando termina el Antiguo Testamento, es un texto que termina con maldición. Y el primer texto de Mateo habla de la genealogía de Jesucristo, el origen, quiere decir esta palabra genealogía, de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Es como que Antiguo Testamento cierra con maldición y aparece Cristo y abre con bendición. Y Mateo termina explicando una historia que comienza con allí, en realidad, con el cierre de Malaquías y va guiándonos hacia Cristo, que es el nuevo Adán, ¿no? El que nos va a redimir y nos va a rescatar. Así que llegamos a este Sermón del Monte en medio de texto, contexto judío, de lo que Mateo quiere explicar. Hay una relación muy importante porque si vos ves cómo va revelando al rey Mateo, ¿no? El nacimiento del rey, el rechazo del rey, la muerte del rey, la resurrección del rey. Del capítulo 1 al 4, vas a ver la persona del rey, cómo lo presenta. Después los principios del rey están en Mateo 5, 6 y 7. Y después, si vos lees Mateo 8, 9 y 10, vas a ver un montón de milagros hablando del poder del rey. Así que este es un enfoque. El Sermón del Monte, para hacerlo sencillo, es, a la luz de todo esto, el manifiesto del rey. Si querés hacerlo en palabras sencillas, es la constitución, como cada país tiene una constitución, bueno, es la declaración pública de principios e intenciones del reino de Dios, del reino que el Señor Jesucristo está estableciendo y que iba a establecer. Es la constitución de su reino. Así que te estás metiendo, no es un mensaje más, es la declaración constitutiva, la constitución de su reino. Y va a dar varias pautas muy importantes. Por eso vos tenés que encerrar el sermón en estos tres capítulos, en el enfoque que el Señor le está dando, ¿no? Y justamente es un sermón que va a hablar a los ciudadanos de ese reino, a los ciudadanos del rey, y le habla mucho de la justicia de ese reino. Por eso dice, por ejemplo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Un elemento también muy importante en el reino de Dios, ¿no? Lo de la justicia del reino es muy importante porque el judío estaba charlando continuamente de cómo ser justo y cómo llegar a la justicia. Ya lo había dicho Habacuc. Pablo lo va a decir después en Romanos, el justo vivirá por la fe, ¿no? Así que te acercás a la idea del judío porque tenés que entender a la gente que estaba escuchando y cómo el Señor les va a hablar y cómo les va a hablar de este reino y cómo lo va a establecer. Así que, y cómo son las personas que viven en ese reino de Dios, ¿no? Así que en este punto hay algo que ya te va a abrir mucho la cabeza, que tiene que ver con un versículo, después nos vamos a detener, porque en un punto dice, bueno, si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los fariseos, no sirve. Y entonces
hay un problema acá, ¿no? Porque la justicia de los fariseos a los judíos, a las personas comunes, le parecía inalcanzable. Vos sabés que los fariseos se presentaban de una manera hipócrita, pero yo, si quería agradar a Dios, parecía que tenía que tener una justicia tremenda. Entonces el Señor pareciera que en vez de alivianar la carga, la agranda. Dice, no, la justicia de usted tiene que ser mayor que los fariseos. Y dice, uy, sonamos. ¿Cómo hacemos? No, no. Es que Él va ahora a apuntar a algo muy importante para tu vida y para la mía, que tiene que ser la justicia que Dios busca distinta a la justicia de los fariseos. La justicia de los fariseos era externa y la justicia que Dios busca es interna. Es mayor nuestra justicia que la de los fariseos porque es de dentro, no es de la apariencia externa que damos cuando vamos a la iglesia con la ropa de domingo, cantamos el himno, no. Hacia esto está apuntando el sermón del monte, hacia la esencia de la ley y la esencia de lo que era ser justo. Por eso dice, ustedes tienen que tener una justicia mayor que los fariseos. Y si vos la tomás por arriba y decís, uy, ¿quién puede? No, no, él está diciendo, la justicia que yo espero pasa por otros parámetros. Es como diciendo, todo lo que aprendieron está mal. Y encima todo lo que aprendieron va hacia su naturaleza que le gusta mostrarse y ser de otra manera. Y yo estoy buscando actitudes de corazón, no una representación de algo que no son, sino de corazón. Y eso es lo que va a desarrollar. Ahora, muy bien, cuando habla de la justicia de su reino y de los ciudadanos del reino, está hablando de algo fundamental, el carácter de las personas de su reino, el carácter, no exactamente lo que hacen, sino lo que son. Las 8 primeras bienaventuranzas, que hoy vamos a ver algunas, tienen esto, tienen algunos aspectos que tienen que ver con lo que vos sos. Y luego agrega más, dice, y ustedes son sal y luz. Siempre está hablando de lo que somos. Fundamentalmente esto es lo primario y lo principal de la vida. Lo que hacemos es una consecuencia, está apuntando a lo que somos. Así que el entero Sermón del Monte es una gloriosa explicación de la vida dentro de su reino, dentro del reino a través del poder del Espíritu de Dios. Cristo está explicando cómo vive un hijo del rey y claro, como reyes, explicando cómo reinar y está hablando no como reinar, ahora de nuevo, por eso insisto en los judíos, acordate que todos los judíos que rodeaban al Señor pensaban en un reino físico, no espiritual. Su reino era gobernar el mundo y destruir Roma. Él está diciendo, no, no, mi reino es espiritual y espero que reinen sobre el pecado, sobre el ego, sobre el orgullo. Es un reino totalmente distinto. Por eso vos tenés que entender los que están oyendo, lo que saben los que están oyendo y cómo el Señor va torciendo y aclarando la idea de lo que Él espera. Y es exactamente igual con vos y conmigo. Por eso hoy espero que te des cuenta cuán cercano estamos a ser como aquellos judíos, creyendo que la justicia pasa por otro lado, cuán parecidos somos a los fariseos de apariencias y qué distinto que es lo que pide el Señor. Ahora, acá hay algo que tengo que explicar. Puede ser un poco no, más técnico, pero es importante. Hay 3 palabras que tenés que recordar, porque en algún momento va a aparecer alguien diciéndote, sí, pero el sermón del monte es para los judíos. Era el Señor hablándole a los judíos. Sí, hablando del reino para los judíos. Sí, estaba hablando Mateo, que estaba hablando, sí, pero vos tenés que entender, hay 3 palabras, profecías, promesas y principios. Hay profecías y promesas para Israel, claro que las hay, que tienen que ver con su tierra, con el reino de el Mesías reinando en el trono de David, pero luego hay profecías y promesas para la iglesia de Cristo, ¿está bien? Y más allá de Israel y la iglesia, con sus profecías y promesas, hay principios que son para todos. Por eso, en el Sermón del Monte vas a encontrar una declaración de principios. Digo esto porque en algún momento alguien te puede desanimar diciendo, no, 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 no te rijas por el Sermón del Monte, y hoy en día se escuchan tantas cosas, porque, bueno, realmente está hablando de otro aspecto, está hablando del reino, y nosotros somos su iglesia, su esposa, el reino es para Israel, no, no, para
Hay un reino que él va a establecer en la tierra, pero hay un reino superior o que abarca más, que es el reino de Dios, Dios reinando sobre todas las cosas. Y nosotros, como somos parte, debemos tener las características que tienen los ciudadanos del reino, que están acá, que son los principios que deben mover la vida y que lo vas a ver en estas normas que el Señor va diciendo, ¿no? Es interesante porque en un momento espero que vos te des cuenta que el Señor va a tomar la ley y no va a ir en contra de la ley, sino va a explicar el espíritu de la ley. Así que cada frase puede ser expuesta y la vas a no llegar a alcanzar, porque las palabras de Cristo acá aparecen como rayos que penetran en el alma, son demasiado profundas. Y lamentablemente, disculpen que tome este tiempo para decirlo, hay gente que quiere robarle al texto la bendición que puede ser para tu vida. Sentite cómodo en ver cuánto de esto tenemos que vivir. Ahora, muy bien, es una revelación del carácter de los ciudadanos del reino. Yo podría decir, es una revelación del carácter del creyente. Y Cristo habla en términos presentes y futuros, ¿está bien? O sea, está hablando acerca del carácter de aquellos que están en su reino y aquellos que estarán en su reino. Aquí viene un texto que te va a echar aún más luz en Juan 18:36. Yo lo voy a leer porque trae claridad hacia dónde vamos. Fíjate que todavía no pude empezar a explicar el pasaje porque esto es muy importante. Esto es casi la esencia de todo este sermón. Dice, respondió Jesús, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que él está diciendo, mira, yo te voy a hablar del reino, te voy a explicar cómo es el carácter, pero mi reino no es de este mundo. Esto es lo que te va a hacer entender el sermón del monte. Él está cambiando todo y explicando la esencia de lo que Dios está pidiendo, porque su reino no es de este mundo. Porque es un reino que de repente los felices, las personas bienaventuradas, yo voy a poner la palabra feliz por ahora, después voy a explicar qué es la palabra bienaventurada en un momento, pero los felices son los pobres en espíritu. ¿Cómo? Si los felices son los que lloran. ¿Cómo? Los felices son los mansos. ¿Cómo? Los felices son los que perdonan. ¿Cómo? No, no, no. En el mundo no sos feliz por llorar o por ser humilde o por, no, por perdonar. No, no, mi reino no es de este mundo. Lo que estoy buscando enseñarte es que entiendas que mi reino no es de este mundo, no es de acá. Por eso es muy importante que entiendas la esencia que hay detrás de cada enseñanza, porque cuando esta semana leas Mateo 5, 6 y 7, teniendo esto en mente, tu interpretación va a ser más clara y la aplicación a tu vida más práctica. Así que está ahí Mateo, ya te expliqué el capítulo 5 y 7 y cuando él está diciendo lo del verso 20, que tengan una justicia mayor que los fariseos, vos decís, uy, vinimos a escuchar a alguien que nos pone más carga. No, no, está explicando que hay un tipo de justicia que el Señor busca, que no pasa por lo que nosotros creemos. Ese Ahora, qué desafío, ¿no? Pensar que vivimos una vida cristiana que no es como la pensábamos. Por ejemplo, nosotros muchos pensamos que la vida cristiana era ir a una reunión, pero cuando apareció el Zoom, en la pandemia, no había más reuniones. No podíamos ir a una iglesia, un edificio, cantar, saludarnos, escuchar la palabra, y descubrimos que tal vez la vida cristiana y la iglesia no pasaba por una reunión. Pasaba por otros parámetros, pasaba por la comunión, por la relación unos con otros. El Zoom nos ayudó a acercarnos al Señor de otra manera, pero es desafiante pensar que tal vez en estos martes descubras que tu vida no está en armonía a lo que Dios dijo que quería que sea. Por eso es tan sublime este sermón y que tiene que ver con esto de la justicia, de la conducta, que no se basa en lo que haces, se basa en el carácter, en lo que uno es.
Por eso cuando empieza a explicar esto, el Señor empieza a mostrar actitudes detrás de cada acto. Y es notable, porque ahora vas a entender esto. Él no está quebrando o echando por tierra la ley de Moisés. Dice, pero, vos decís que el adulterio es malo, lujuria es adulterio. Vos decís y entendés que matar es malo, bueno, pero el odio es como matar porque odias, matás a alguien en el corazón. O sea, ¿entendés a dónde va? Odiar es asesinato, lujuria es adulterio, continuamente está explicando la esencia, no está diciendo lo que vos hacés, sino lo que hay en el corazón. Está yendo un paso más allá. Vos decís, no, no, pará, yo no maté a nadie. Bueno, el Señor dice, lo lamento, vos odiás, es un asesinato en el alma. A ver, esto llevaría a terminar hoy la reunión y que te vayas pensando en esto, porque matar es muy serio, pero decís, no maté a nadie, pero odias. Y odiar al Señor dice que es la esencia del asesinato. Entonces, no sé si ves lo profundo que el Señor está marcando. Él no está quitando nada de los 10 mandamientos, pero le está dando una vuelta más para llevarlo a este punto, para acabar con los hipócritas y los que creen que como actúan no es como son, ¿no? Entonces, vivimos por lo que las apariencias y cómo nos ven y cómo nos ven en la iglesia y lo que piensan en nosotros y cuando canto cómo me miran cantando, cómo voy vestido, cómo... Y el Señor dice, pará, la vida pasa por otros parámetros, mi reino pasa por otros, mi reino no es de este mundo. Yo espero que vivas una vida ante los ojos de Dios y no de los hombres, porque tu Padre dice, ve en lo secreto. Es muy claro el texto, ¿no? Porque tu Padre que ve en lo secreto. O sea, no hay forma de esconder lo que somos, no, no lo hay. Así que este es el punto del Sermón del Monte. Todavía no empezamos a verlo, todo lo vas a entender a la luz de si entendés esto. Mira, si yo abro la canilla de agua o el grifo, o creo que ustedes le dicen grifo, acá le decimos canilla, abro, y sale agua sucia, obviamente ni vos ni yo cambiamos la canilla o el grifo. Tiramos el grifo y ponemos uno nuevo. No, vamos a ver el tanque o vamos a ver de dónde viene el agua y de dónde viene sucia, no el grifo, porque el grifo no hace más nada que traer el agua que ya viene contaminada. Hay algo de dentro del corazón, el Señor dijo de dentro del corazón, miren todos los pecados del alma, del ser humano, vienen desde el alma. Así que como yo no cambio un grifo, sino limpio lo de dentro, ustedes tienen que hacer lo mismo, dice el Señor. Y así, así va a apuntar todo el sermón del monte. Por eso vas a descubrir muchas cosas, no en el sermón del monte, en tu corazón. Porque es lo que el Señor quería decirle. Yo pienso otra vez en esa multitud necesitada de oír la palabra de Dios. ¿Cuánto se fue pensando? Ellos no tenían grabadoras, no tenían papeles para escribir, ellos estaban recordando. Y es lo notable que eso producía algo que nosotros no tenemos hoy en día. Como había varios que lo oían, después se iban y seguían charlando. Y uno diría, ¿viste lo que dijo el Señor? Que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró y el que odia a su hermano ya lo mató. Y el otro dice, sí, también dijo esto. Y empezaban a charlar, porque en esta cultura oral retenían muchas palabras y hablaban de estas verdades que transformaban la vida. Ahora, esto es lo que Dios quiere, que tengas un pensamiento profundo de cómo es realmente tu corazón. Ahora vamos a ir al verso 1. Ya viste que había una multitud que lo había seguido. Y entonces el verso 1 introduce el sermón diciendo, viendo la multitud, subió al monte y se sentaron y vinieron a él sus discípulos. Ahora él iba predicando y sanando a la gente. Había una multitud que se reunió y dice, vio la multitud. Es un término muy interesante porque él estaba viendo el dolor de la gente. Él estaba viendo la sinceridad de gente que quería seguirle a seguir al Señor, pero creía que el modelo era ser fariseo. Entonces, ese ver la multitud habla de un corazón compasivo
Y entonces, como vio la multitud, se sentó. Viste que dice ahí, y se sentó. Sentó es tomó la posición de los maestros o los rabí, que se sientan para enseñar. Y tercero, dice, luego comenzó a enseñarles. Ahora, sentándose, vino la multitud y abrió su boca para enseñarles a las personas. Ahora, ¿para qué se enseña? La pregunta es esa. La respuesta es simple, vos la sabés, ¿no? Sé que es tarde en en tu casa, pero debes saberla. Uno es enseñado para aprender. Uno enseña para que alguien aprenda. Así que estamos llamados en este sermón a aprender lo que el Señor va a decir. Y Él abre su boca. ¿Qué quiere decir abrió su boca? Quiere decir que habló coloquialmente, que su sermón fue casi, es una expresión griega para decir que iba a decir declaraciones solemnes, serias, de peso, pero lo iba a hacer de una forma coloquial, como si fuera una charla, ¿entendés? No como desde ahí, hermanos, en esta noche, que no, no, no. Era un sermón de verdades profundas, divinas, pero dicho de una forma casi charlada, hablada con la gente. Y entonces llegas a este punto. Ahora, todavía no podemos arrancar sin que entiendas los contextos que estaba viviendo toda esa gente, porque si no entendés todo lo que la gente estaba viviendo, ya entendés más de lo que el Señor apuntaba. Pero ahora pensá, primero había un contexto bíblico donde él comienza diciendo, bueno, desde la verdad bíblica los va a llamar bienaventurados. Bienaventurado es una palabra muy interesante, es Macarios, que básicamente, porque después lo voy a resumir, podríamos decir feliz o dichoso. No es exactamente feliz. Hay versiones que traducen felices, los felices. Bienaventurado es una palabra un poco que nos suena antigua, pero no es felicidad en el sentido que nosotros la entendemos, sino es a ver, un estado del alma que no está basado en circunstancias, porque vos podés decir, bueno, me aumentaron el salario, soy feliz, me compré un carro nuevo, soy feliz, pero esto no es esa felicidad, es algo interior basado en no en la circunstancia, no está basado en que te va bien la vida, no, no, no es ese tipo de felicidad, es una bienaventuranza, es una dicha, es un gozo interior, es la satisfacción de todo anhelo que el corazón humano tiene. De eso va a hablar el Señor al empezar, de estas 8 cosas que van a producir o que muestran a un hombre pleno, una mujer plena, un hombre bienaventurado, feliz si querés ponerlo en el contexto, con una paz interior, con un gozo interior. Juan 16:22 dice que es un gozo que nadie puede arrebatar el que el Señor da, ¿no? Y las circunstancias acá no son la fuente de ese gozo. Por eso, otra idea para la palabra bienaventurado sería enriquecidos, somos enriquecidos, ¿no? Y es interesante porque esta palabra se intercambia hacia Dios y hacia nosotros, porque vos podés enriquecer a Dios. Y vos me decís, no, 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 pará. Dios no, no es enriquecido, no en el sentido que le agregás riqueza. Por ejemplo, Job bendijo a Dios y el texto, la frase es la misma, lo enriqueció ante los ojos de los otros. O sea, yo no puedo hacer más rico a Dios, pero a reconocer quién es Dios es una forma de enriquecer su nombre y aunque en términos reales Dios no necesita ya más, lo que recibe de Él es una expresión y a su vez Dios te enriquece a vos. Así que está hablando de hombres y mujeres bienaventurados o enriquecidos o dichosos o felices. Este es el contexto bíblico de esta expresión que después la va a desarrollar. En segundo lugar, está el segundo contexto, el contexto del mundo. En el mundo que ellos vivían y que vos y yo vivimos, el alma está vacía, el alma vacía del hombre, ¿no? Y lo quiere llenar con cosas. Lucas 12:15 dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Así que ellos estaban muy pendientes cuánto tenían o cómo no tenían. Hoy en día somos iguales, ¿no? Parece que de eso depende nuestra vida. Y es un contexto que el mundo presionaba, y entonces comienza a hablar de, por ejemplo, felices los que tienen hambre y sed. Ahora, otra vez, está el judío ahí, el pueblo que tiene hambre y sed. Dice, no, 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 hambre y sed de justicia. El anhelo es ser justo, vivir una vida acorde a lo que Dios quiere. ¿Entendés? Es como que el sermón del monte te lleva a otro nivel. Te lleva a un nivel que contradice todo lo que ves en internet, en la televisión, en la inteligencia artificial, en el mundo. Va por otro camino. Te va a enseñar a vivir una felicidad, si querés decirlo así, una dicha, o ser enriquecido de una manera totalmente distinta a la de este mundo. Porque el Señor dice, por ejemplo, enriquecidos son, bienaventurados son, felices los que lloran. Y vos decís, no. ¿Estamos locos? ¿Cómo? Bueno, no los que lloran. En un momento voy a explicar esto para ampliar la idea, pero quiero darte la idea. Aparte del contexto bíblico y el contexto del mundo que vivían, estaba el contexto político. En el contexto político, otra vez, el pueblo judío esperaba un rey y un reino, pero el rey que esperaban y el reino era físico, que destruyera Roma, y aparece un rey totalmente distinto. Es un rey que nace en un pesebre, que es un carpintero, que es pobre porque entregó las palominas, los dos palominos en su nacimiento, porque era la ofrenda de los pobres, que no tenían donde recostar su cabeza. Este rey lava los pies de los discípulos. Este rey es totalmente distinto al rey que le esperábamos. Y termina en una cruz con una corona no de oro, sino de espinas. Pero este es el rey que realmente necesitábamos. Y su reino es totalmente distinto. Es un rey que, a ver, vos tenés que entender que los discípulos tenían un problema, un cortocircuito, no entendían cuando Pedro dijo, no me lavarás los pies. No es que se hacía el humilde, no es que si el rey que yo tengo lava los pies, yo también tengo que lavar los pies, y esa no es mi idea era gobernar. Lo que dijeron Juan y Santiago, dame un trono a tu derecha y a tu izquierda, lo pensaban todos los discípulos. No lo acuses solo a ellos. Tenían la misma intención porque tenían otra mentalidad. Entonces ahora le vas a presentar el reino desde el aspecto real. Todo esto tiene mucho que ver con vos y conmigo, porque a veces pensamos en muchas cosas humanas. ¿Por qué buscamos lugar? ¿Por qué queremos ser un anciano de iglesia, predicar un domingo, tener o hablar en, no sé, tener una actividad, las hermanas en una actividad femenina, o ser maestro de escuela dominical, o cantar en un coro? Un montón de cosas que tienen que ver, que parece que nos olvidamos de la esencia de la vida, que eso son cosas que hacemos y está bien, pero que pasa por otro lado el reino de Dios, no por los conceptos que tanto le costó a los apóstoles entender. Ahora, por eso cuando el Señor dice, ¿quién es el mayor? El menor. ¿Y cómo el menor? Sí. ¿Y quién es el mayor? El que llora. Y el manso, y el pobre en espíritu, ese es el que va a tener justicia. Por último, tenés no solo el contexto bíblico, el contexto del mundo y el contexto político, el contexto religioso. Así que si vos viajaras en el tiempo, vamos a decir que tenés el DeLorean. Claro, ¿no viste la película? Sí, Back to the Future, volver al futuro. ¿Está bien? Está bueno tener el DeLorean, ¿no? Y viajaras en aquella época y estuvieras en aquella época y dijeras, hey, yo soy un hombre o una mujer que quiero seguir a Dios, quiero realmente creer en Dios y quiero seguirle, ¿qué hago? Entonces te vas a los fariseos. Voy a ir a la iglesia de los fariseos. No, no había iglesia, pero para que entiendan. Pero los fariseos hablaban de ir hacia atrás, de guardar formas y ser religiosos. Siempre hablaban de mantener el pasado. Los fariseos hablaban de eso. Hoy en día hay gente así que vive mirando hacia atrás. Dice, no, 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 esto no me gusta. Así que te cambias, todavía estás en esa época, y decís, me voy con los saduceos. Tal vez son mejores. Y los saduceos eran los modernistas. Ellos querían ir adelante, así que no, las escrituras no son lo que realmente son, la resurrección no existe, y van replanteándose todas las cosas, como muchos hoy en día. Así que no, 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 mejor ir para adelante. Todo hay que cambiarlo.
Decís, no, yo no quiero eso. Bueno, entonces, ¿qué hago? Fariseos no, saduceos no. Bueno, me voy con los esenios. Los esenios eran los que se iban fuera y se encerraban en un tipo convento, no es la palabra convento. En un punto, ellos fueron los que escribieron los rollos del Mar Muerto en Qumran, pero en otro aspecto ellos creían que tenían que salir de este mundo, ¿entendés? Quedarse afuera de todo, encerrado. Los esenios pensaban que esa era la separación geográfica, la clave de la vida, irse afuera. Y vos me decís, no, yo no me quiero ir afuera, no me quiero separar del mundo, encerrar en un lugar. No puedo ser fariseo, no puedo ser saduceo, no puedo ser senio que soy. Bueno, soy un celote. Un celote era un guerrillero, Barrabás era un celote. Barrabás iba en contra de Roma, mataba romanos, quería instaurar el reino a los golpes, a los palos, con armas. Era ir en contra. Entonces aparece el Señor en esta desesperada lucha del corazón. Vos ubicate en medio de esa multitud y decís, ¿qué creo? El Señor dice, miren, yo he venido a traer a un reino, pero mi reino no es para atrás. Mi reino no es como los fariseos. Mi reino no es para ir para adelante como los saduceos. Mi reino no es ir para afuera como los esenios, ni mi reino es ir en contra como los celotes. Mi reino es de dentro, es un reino interior, es un reino de corazón. Eso es lo que les quiso explicar a Nicodemo y a José de Arimatea, a los fariseos. Es un reino interior. Acordate que discípulos del Señor fueron fariseos, saduceos, celotes y aun esenios. Todos ellos tuvieron que entender que su reino era interior, es un reino tan sublime que él va a explicar en qué consiste este reino. Y te vas a dar cuenta que el reino del Señor no es de este mundo. ¿Entendés? Ahora empiezan las bienaventuranzas, que son 8, y voy a ir mencionando algunas, estoy viendo la hora. Voy a ver si puedo llegar a tal vez las dos primeras, y quiero que entiendas, pero todavía tengo que decirte algo más. Hay una cuestión que en las 8 bienaventuranzas se repiten, que es cómo Dios replantea la vida. Mira, no sé si te pasa a vos cuando estás casado, ¿no? Bueno, si estás de novio, también uno pasea, ve las vidrieras de las tiendas, ¿viste? Y si estás ahí en Nueva York y viendo y querés comprar todo, bueno, yo a veces digo a los novios, traten de salir a la tarde-noche que ya cerraron los negocios, es más barato, pero vas viendo las tiendas, ¿no? Los casados saben que te parás delante de una tienda con zapatos o cartera de mujer, y la mujer, si elige uno, elige el más caro. No tiene precio, pero bueno. Pero vamos a suponer que en esa vidriera están los precios. Así que vos ves que esa cartera sale de 10.000, esa otra cartera sale de 8.000, esa 3.000, esa sale 100. Cada cartera tiene un precio, cada zapato tiene un precio, cada chaqueta tiene un precio. ¿Está bien? Alguien dijo que lo que el Señor Jesús planteó en las bienaventuranzas es como que Él entró a la vidriera de este mundo y cambió los precios. Y lo que era caro lo puso barato. Y lo que era barato y no valía lo puso caro. ¿Entendés? Es como que cambió todos los valores y lo hizo de una forma profunda. Entonces dice, ustedes saben que no son los felices los pobres en espíritu. Y los judíos se miraron y dijeron, no, sí, los pobres en espíritu. Ustedes no le dan un peso. Yo creo que esos son los más valiosos, los más plenos y felices. ¿Y quiénes son los macarios? ¿Quiénes son los enriquecidos? Los que lloran. Los que lloran. Sí, los que perdonan. Los que son perseguidos. Los que son mansos. No, no, manso no es ser ni menso ni ganso. Está bien, mansos. De veras, sí, está cambiando todo. Y es interesante, ¿sabes que los griegos ampliaron la palabra esa Macario, hablando de una condición que tenían, que no estaban, que estaban satisfechos o contentos, pero no por lo que poseían materialmente, era un enriquecimiento interior. Dice, estos son los hombres y mujeres de mi reino, tienen otros valores.
Lo que el mundo cree que es caro, para mí no vale. Y lo que no vale es lo que para mí sí importa. La falta de orgullo, la humildad, la pobreza de espíritu, el llorar, todo eso es lo que hace a una persona enriquecida. No sé si entendés lo revolucionario que fue este mensaje, lo transformador. Otra vez, ponete en las sandalias de ese pueblo judío que esperaba un reino, ahora no, es un reino espiritual, que el reino era de adentro, que tenía que ver no con cumplir solo la ley, sino que no era solo no matar, sino no odiar. ¿Entendés hacia dónde va el Señor ante ellos y ante vos? ¿Hacia dónde te quiere llevar? ¿A dónde vas a encontrar la felicidad, si querés usar esta palabra, que no es la mejor traducción? ¿Hacia dónde vas a encontrar la vida bienaventurada? En un carácter que es totalmente difícil, distinto a lo que pensás. Ahora, muy bien, este es el carácter que va a producir santidad y esa santidad va a traer plenitud a la vida y vas a construir una vida piadosa y una vida dichosa. Ahora, es interesante, ¿no? Porque si te acordás ahí en Lucas 16 a Lázaro, ¿no? Ese hombre que mendigaba todo y carecía de todo y es arrojado a la miseria sin ningún tipo de recurso. Era pobre y mendigo proviene de una raíz, de una palabra que significa cubrir o relajarse, ¿no? O rebajarse, perdón. Así que esta es la idea de una persona totalmente, esa es la persona feliz, ¿no? ¿Cómo no entra en mi mente? Bueno, empezá a entender lo que busca Dios en el corazón, ¿no? Está relacionada con otras cosas que te van a hacer pleno en la vida. Ahora, muy bien, la palabra aquí tiene que ver con alguien que no tenía nada, ¿no? Y estaba humillado de no tener nada. Y entonces comienza con la primera bienaventuranza, que dice, bienaventurados los pobres, quiero remarcar en espíritu, no dice pobres materiales, el mundo dice, bienaventurados los pobres, en ningún lugar dice pobres materiales. El dinero no es el problema, el dinero es amoral. El amor al dinero es el problema, ya te he dicho. Muchas veces lo he comentado. Si tenés problema con el dinero, bueno, dámelo a mí. Está bien, no es el problema el dinero. El problema es mi actitud hacia el dinero, mi amor hacia el dinero, mi materialismo. Esa es raíz de todos los males. Lo cierto que acá no está hablando de ser pobre en espíritu, en material, es pobre en espíritu. Déjame un poco detenerme en esta bienaventuranza en el tiempo que tengamos. Vamos a volver a leerla detenidamente y entender cada una de las frases de este pequeño versículo sublime. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, qué interesante, ¿no? Está hablando de una palabra de alguien que tenía tanta pobreza que le daba vergüenza de mendigar. Era una idea de alguien que no tenía nada, pero no es, a ver, sacate de la cabeza el pobre que vos ves en la calle, ahí en tu ciudad o en la mía. No, no, este hombre, por ciertas circunstancias, no tenía nada y se sentía humillado de no tener nada, ¿entendés? O sea, no estaba diciendo, deme, sino estaba humillado de tener que pedir. En vez de decir, bueno, dame, porque necesito, como muchos pobres hoy dicen serlo en la calle. No, le avergonzaba pedir, estaba humillado de que tenía que depender de otras personas. ¿Sabés qué hacían los mendigos en la época del Señor? Se cubrían la cabeza, se cubrían la cara y pedían mientras que extendían la mano por una limosna porque se avergonzaban de dejar que el dador conociera su identidad. Los que estaban en bancarrota, sí, dice el Señor, espiritualmente, y todos los que se inclinan y se agachan a causa de su impotencia, esos son los pobres en espíritu. Es interesante porque está diciendo, miren, quieren entrar a mi reino, ¿no? Estamos hablando de mi reino, fantástico. Les quiero avisar algo, mi reino, el carácter de mi reino es de una persona pobre en espíritu, porque la puerta para entrar a mi reino está muy bajita y es tan baja que vas a tener que agacharte y entrar a gatas. O sea, nunca vas a llegar a estar lleno si no te vacías. Nunca vas a poder ser útil hasta que no te des cuenta de tu inutilidad, de tu pobreza. Y la palabra es muy profunda.
porque está hablando de alguien que no tiene nada, le humilla no tener nada, le humilla pedir, le humilla saber, le humilla ser un don nadie. Pero Dios dice, ese don nadie está listo para entrar a mi reino porque es un don nadie en espíritu. ¿Entiendes? Tiene pobreza en espíritu. Ahora es interesante, vos vas a tu librería y hay libros, ¿no? ¿Cómo triunfar? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo tener éxito? ¿Cómo, no sé, cómo ser un hombre de éxito? ¿Cómo llevar adelante un matrimonio? ¿Cómo ser una mujer emprendedora? ¿Cómo lograr la felicidad? ¿Cómo liberarse de la suegra? Ah, no, no, ese libro no está ahí. ¿Qué te parece un libro que se llamara Cómo ser nada? ¿Cómo ser nada? ¿Te gustaría un libro así? ¿Lo comprarías? ¿Cómo ser nada? ¿Cómo ser un, un pobre de espíritu, ¿no? ¿Cómo ser un don nadie? Bueno, el Señor dice, a menos que seas pobre en espíritu, no hallarás gracia. No podés recibir gracia. La gracia, la felicidad es para el humilde. La felicidad es para el pobre del espíritu. Comienza, ¿sabés dónde comienza la bienaventuranza? En estar atento a nuestra miseria y no a nuestros propios deseos, necesidades, porque nunca vamos a ver el valor incomparable de Cristo hasta no entender nuestra pobreza. Voy a repetirlo. Nunca vas a ver el incomparable valor de Cristo hasta no entender nuestra pobreza. Nunca. Nunca, si querés entender la riqueza del Señor, vas a tener que entender tu propia pobreza. Nunca entenderemos su riqueza. Ahora, déjenme un poco relacionarlo con lo material. Ustedes saben, algunos de ustedes fueron pobres, no tenían para comer en algún momento, o pasaron necesidad. Bueno, eso trasladalo y amplialo en lo espiritual. Es la sensación de que soy un miserable, no tengo nada. Me da vergüenza mendigar. Esa es la forma en que puedo ver la grandeza de Cristo, hallar su gracia y ser feliz. O sea, Él quiere que sepas quién es Él en base a lo que vos sos y que necesitas. O sea, este es un pobre y es una pobreza de mendigar. No tiene recursos por sí mismo, no tiene ni aun para vivir, está inclinado delante de Dios diciendo no soy nadie. Este es un hombre bienaventurado, es una mujer enriquecida, es alguien que se vació, es alguien que está vacío, pobre, desvalido, incapaz. Es un mendigo, mendiga en su interior, otra vez, en su propio corazón. ¿Qué dice Isaías 66:2? Observa. Miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré al que es pobre en espíritu. Isaías lo está diciendo mucho antes y el Señor lo está tomando. Ahora, Salmo 34:18. Seguro que te acordás de este texto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué dice el Salmo 51:17? Los sacrificios de Dios, dijo David, después de pecar, ¿te acordás? Son el espíritu, el corazón quebrantado y contrito. O sea, Dios se identifica con las personas que mendigan en su interior, que se dan cuenta de su necesidad, a ver, que no son autosuficientes. En este mundo las personas quieren ser autosuficientes. Vos creés que podés. Podés manejar los carros, hacer casas, no sé, administrar el dinero. Autosuficiencia. Dice, no, no, no. ¿Querés ser feliz? Dejá esa autosuficiencia. Aprendé a ser un mendigo de espíritu. Somos paupérrimos espiritualmente. Estamos vacíos en bancarrota. Y entonces el Señor dice, ¿y sabes qué? De ellos es el reino. Aquí y ahora, de ellos es el reino. ¿Por qué? Porque así es el pobre de espíritu. Significa no tener recursos, ni orgullo, ni seguridad propia, ni confianza en sí mismo. Es alguien vaciado. Y alguien vaciado puede ser llenado por Dios. Es interesante porque ahora seguí el texto, hay un pronombre enfático, porque dice que, lo voy a leer textualmente, el pronombre dice de ellos. De ellos es el reino. De ellos es un pronombre en griego que es de ellos y solamente de ellos. Solamente ellos pueden ser bienaventurados, los pobres en espíritu. El reino es solo de este tipo de personas, no es de los predicadores, de los pastores famosos, de los que aparentan, de hermanas o hermanos que... No, no es de esos. Es una persona que en su interior sabe bien quién es, sabe bien que no puede. Esa luz que tuvo en un momento Salomón
cuando Dios le pidió y le dijo que te podía dar riqueza, la vida de tus enemigos, no, le pidió sabiduría porque no sé ni entrar ni salir. Después perdió esta actitud, pero esa fue una buena actitud en su momento. En su interior sabía que no podía, sabía que no era capaz y Dios le dio esa sabiduría y le agregó lo que no tenía. Cuando uno llega a ese punto, ¿quién soy yo? Dijo Mefiboset, sino un perro muerto. Dios toma personas que llegan a entender y dejar este sentido de autosuficiencia. Y el verbo de ellos es el reino de los cielos, está en presente. O sea, no hay otro. El reino de Cristo es ahora, no solo en el futuro. Es gracia y gloria y tiene que ver con este tipo de personas que han aprendido a vivir y saben que son felices sabiendo lo insignificantes que son. Eso engrandece la gracia de Dios. No estoy tirándome piedra diciendo soy un inútil, soy lo peor, pero en mi ser interior sé la bancarrota espiritual que tengo, sé lo pobre que soy, sé lo mendigo que soy. Y sin embargo, veo la riqueza que tengo. Vuelvo por un momento a lo material porque te va a ayudar. Esa vez que comiste tan bien cuando no tenías un peso en tu cartera, ¿no? Un dólar, no tenías, y sin embargo por una situación, o pudiste hacer un viaje y no tenías los recursos y decís, no tengo los recursos, estoy viajando, increíble, ¿no? Bueno, este es en el ser interior, digo, no tengo los recursos, no puedo, pero Dios sí puede. O sea, esta bienaventuranza te plantea una guerra con vos mismo contra la autosuficiencia, contra ese orgullo espiritual que cree que es fantástico. Es una persona pobre de espíritu, que ha sido así, le arrebató la base de la autosuficiencia. Y como sabés qué pasa, como Dios trabaja en vos, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, como a veces vos o yo no le entregamos nuestra autosuficiencia, Dios la arrebata. Como diciendo, a ver, David, no olvides. Dos veces dice que Goliat fue vencido sin espada, sin espada. La autosuficiencia Dios la quita, es sin espada, para que Dios sea glorificado. Dios a veces te quita todo lo que tenés y me arrebata todo lo que me arrebata, es para que dependa de Él y no de mí. Miran, hay preguntas muy simples. Yo sé que es tarde, tengo que terminar. A ver, la pregunta es, ¿qué podés darle vos a Dios? Bueno, tiempo, vos decís tiempo, recursos. No, ¿sabés cuál es? Nada. Vos y yo no le podemos dar a Dios nada. ¿Qué le podés dar a Dios? Vos nada. Yo no le puedo dar nada. ¿Querés la segunda pregunta? ¿Qué tiene Dios para ofrecerte? Todo. Cuando encontraste a Jesucristo, te dio todo. Es muy sencillo el razonamiento. ¿Qué puedo ofrecerle a Dios? Nada. ¿Qué tiene Dios para ofrecerme? Todo. Así que, ¿qué hacen que las riquezas de Dios sean tuyas? Es el grito del alma de ayuda, es un grito pidiendo ayuda, un clamor de dependencia, un grito de confesión de tu propia insuficiencia y tu propia impotencia. La extremidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando vos llegues al punto, como llegó Job, le expliqué, luché, peleé, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, se cerró la prueba. Llegó al punto que su autosuficiencia desapareció y se vació. Ahora es interesante, ¿no? Porque el pobre en espíritu después vamos a ver que termina llorando por el pecado. Y luego de llorar por el pecado va a buscar con hambre y sed de justicia. Y ese hambre y sed de justicia que va a buscar con hambre y sed se va a convertir en un corazón compasivo y misericordioso que perdona. Y por tanto la pureza del corazón lo va a convertir, estoy siguiendo el orden de las bienaventuranzas, en un pacificador. Y aunque lo persigan, su galardón será grande en los cielos. Y entonces va a llegar al verso 13 y decir, y ustedes siendo así van a ser sal y luz de este mundo. Ahora tengo que ir terminando y te pregunto, ¿sos alguien que te das cuenta que no mereces nada? ¿O todavía vivís diciendo lo que lograste, lo que cantaste, lo que escribiste, lo que predicaste, lo que compraste, lo que enseñaste?
Tenés cosas en la vida, un celular, seguro que lo tenés, una computadora, un carro. ¿Le agradeciste a Dios porque Él te lo dio? No, no, yo trabajé, claro que vos trabajaste, pero fue el Señor. Podés hacer un ministerio en la iglesia, ¿le agradeciste al Señor? Es el Señor. Yo sí me preparo, estudio, oro, pero es el Señor. Es la persona pobre en espíritu. Es alguien que se da cuenta que no merece nada y que lo que tienes es para Dios, y que Dios tiene todo. Una persona pobre en espíritu ve la excelencia de los demás, eso es otra maravilla, porque al ser así no tenés el problema de compararte y este es mejor que yo, peor. No, siempre ves a los demás bien, porque sos un pobre en espíritu, porque sos una persona que podés ver la excelencia de otros. ¿Saben lo que hace un pobre en espíritu, no? Pasa tiempo en oración porque es un mendigo y los mendigos viven pidiendo. Señor, dame sabiduría, Señor, dame paciencia, Señor, produce en mí tu carácter. Está pidiendo, es un mendigo, pide continuamente la ayuda de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Bienaventurados este, los, dice, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego viene la otra bienaventuranza, que obviamente ya hoy no tenemos tiempo, estoy viendo que pasamos el tiempo, pero quiero que vayas meditando, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y después va a decir, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, otra vez, te voy a dar una pista para la semana que viene. La bendición, la bienaventuranza no es por llorar, ¿está bien? No, no, bienaventurado, no, no. La bienaventuranza viene porque vas a recibir consolación por llorar, pero no son lágrimas comunes. Ya vamos a ver de qué tipo de lágrimas está hablando. Por ahora, al terminar, me gustaría que pienses en el pensamiento del Señor entrando a la vidriera de este mundo y cambiando todos los precios. El Señor dijo en Lucas 6, ustedes los que ríen. Claro, los que ríen ahora porque lamentarán y llorarán. Y en Mateo 5:4 él dijo recíprocamente, ¿no? O exactamente al revés los principios de este mundo, porque él cambió la esencia, no es tan simple como tal vez ves. El principio de llorar lo vamos a estudiar detenidamente, pero por ahora quisiera que solamente terminando en esta noche pienses y medites en que tal vez has vivido la vida equivocada. Yo sé que sos sincero en querer servir al Señor, haciendo el café, no sé, enseñando a los niños, tomando una reunión femenina, presidiendo, cantando una alabanza, lo entiendo. Pero el Señor dice, mira, mi reino y mi justicia pasa por un carácter que es distinto. Y todo lo que vos luchás por tener es lo que yo no quiero que tengan mis ciudadanos del reino. Yo no quiero soberbios, orgullosos, gente creidita, gente autosuficiente. Yo quiero gente que en su corazón se dé cuenta que es pobre en espíritu, que está en bancarrota espiritual, mendigando. Qué notable lo del corazón, ¿no? Yo recuerdo un misionero que me contó una vez que estaba contando que su hijo era pequeño, no era muy grande, era niño, lo disciplinó y dijo, bueno, ahora porque te portaste mal te vas a quedar sentado en esa silla y no te vas a parar. Te vas a quedar sentado. La disciplina era quedarse sentado una hora. Viste que los niños quieren correr y saltar, ¿no? Entonces el nene lo miró y dijo, está bien, yo me voy a sentar, pero en mi corazón estoy parado. Qué tremendo, ¿no? Un niño, vos y yo somos iguales, tenemos un problema de corazón. Y tal vez la mayoría de los problemas es porque no te das cuenta cuán mendigo sos, cuán pobre en espíritu sos. Cuando lo descubras vas a descubrir la riqueza de Cristo.
la maravilla de Cristo. Peleamos demasiado, discutimos demasiado. Y es por tu orgullo de querer ser lo que no importa para Dios que seas. Es por querer presentarse como alguien que brilla y Dios está buscando otro tipo de personas. Y ese tipo de personas, por en espíritu, son los verdaderamente felices y dichosos. Ojalá que seas así y que puedas empezar a cambiar tu corazón como yo necesito cambiar el mío. Vamos a orar, ¿les parece? ¿Sí? Dale. Querido Señor, en esta noche te agradecemos por tu palabra. Quisiéramos ser impactados por ella como aquella multitud oyó al Señor, Señor. Hoy lo oímos igual. Y que tu palabra penetre hasta el alma y nos revele la realidad de cómo es la vida, de lo que tú esperas, de cómo es ser y tener una vida justa. Todos queremos ser enriquecidos, felices, dichosos, bienaventurados, pero hacemos lo contrario a lo que tú dices que trae bienaventuranza. Lo contrario al ser pobre en espíritu. Nos creemos llenos, no necesitados de nada, ganadores en todo, triunfadores. Señor, tenemos tanto, tanto orgullo. Ayúdanos, Señor, a entender la maravilla de ser un pobre en espíritu. La maravilla de darse cuenta quiénes somos nosotros para encontrar la grandeza de lo que tú eres. Ayúdanos a encontrar esa felicidad que a veces no hallamos por pelear tanto, 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 por nuestro orgullo herido y por querer ser lo que realmente no te interesa que seamos. Oramos, Señor, en esta noche agradecidos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.